Radio Nacional Argentina presenta Fragmentos. Cultivo la rosa blanca y la buena voluntad para el que me da la mano y el otro que no. Buenas noches, estamos en Fragmentos, Pensamiento Político Circulante, el programa de la Red de Mujeres con Cristina. Buenas noches, Patricia. Hola, buenas noches. Hola, Raquel. Buenas noches. Víctor Guerra en los controles y Mariano, como siempre, ayudándonos en el tema de la producción. Hoy está ausente, debemos decirlo, Juan Reta, nuestro compañero de la Red de Mujeres con Cristina. Le mandamos un saludo desde acá, desde el programa, y le deseamos una pronta recuperación porque lo estamos extrañando. Y que nos escuche, Y que nos escuche. Bueno, el programa de hoy le hemos llamado Imágenes del Capitalismo Global y vamos a empezar entonces con el primer fragmento. Para comunicarse con la radio por mensajes de voz al 425-7931, para mensaje de texto 1565-15-522 y por Facebook Radio Nacional Mendoza, @Nacional Mendoza o en Fragmentos Radio Nacional. ¿Arrancamos entonces con el primer fragmento? Y arrancamos, podemos decir antes que esto del título del programa tiene que ver con los últimos grandes eventos que se están viviendo en este momento en los países del otro continente. Y a partir de ahí nosotros hemos trabajado dos fragmentos que se relacionan con esa temática y que esperamos de alguna manera poder acercar una nueva voz a un tema que está siendo tan debatido en estos momentos por todos los medios de comunicación, radio, televisión, diarios, etc. ¿Vamos? Bueno, vamos. El desplazamiento del sur al norte es inevitable. No valdrán alambradas, muros ni deportaciones. Vendrán por millones. Europa será conquistada por los hambrientos. Vienen buscando lo que les robamos. No hay retorno para ellos porque proceden de una hambruna de siglos y vienen rastreando el olor de la pitanza. El reparto está cada vez más cerca. Las trompetas han empezado a sonar. El odio está servido y necesitaremos políticos que sepan estar a la altura de las circunstancias. Este es un fragmento de José Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1998. Es un fragmento que está dando vueltas por las redes sociales y ha sido, digamos, citado en prácticamente todos los medios de prensa digitales a los que hemos tenido nosotros acceso, porque indudablemente es una síntesis muy poética, pero una síntesis muy política de lo que está pasando hoy con las circunstancias a las que no se está a la altura de los grandes éxodos de gente que está yendo de un lugar a otro, de Medio Oriente hacia Europa. Este fragmento es muy fuerte y es el que un poco le da el nombre al programa de hoy, porque toca temas que entendemos nosotros que son lo más profundo de este gran éxodo. Y lo hemos tomado específicamente porque tiene una forma de decir distinta, pero porque también nos remite automáticamente a lo que dice Horacio González en página 12 cuando se refiere a que las palabras superan de alguna manera sus fronteras y a veces una imagen como la del niño en la playa puede ser más fuerte y tener mucho más poder que todas las palabras juntas. Dice que la imagen le ganó a la palabra. Él habla de las palabras de la imagen también, al final de su artículo. Quizás lo mejor las imágenes tienen que ver con esta relación que decimos, ¿no? Porque a todos nos ha llamado la atención cómo una imagen
puede ser, digamos, replicada en tan diversos contextos, pero tantas veces, podemos decir millones de veces, y cómo a partir de esa imagen comienza como un nivel distinto del debate respecto de las migraciones. Nos estamos refiriendo a la imagen del niño niño en la playa. Uh-huh. Pero hay otras imágenes, por eso decíamos que esto de las imágenes del capitalismo no son solamente esta imagen que ha provocado tanta hipersensibilidad respecto a un tema que no es nuevo, como dice Saramago, de siglos de hambruna, de siglos de éxodo, de siglos de irse de un lugar a otro, buscando la comida, buscando la sobrevivencia. Pero hay otras imágenes, por ejemplo, una que anda dando vueltas por la red, que también es muy fuerte y a la que no se le ha dado, digamos, tanta importancia, que es esa donde están todos los grandes dirigentes políticos de Europa sobre una balsa, todos juntitos en el medio del mar. Por supuesto que es irónica, no es doliente como la imagen del niño, pero es una imagen que también intenta de alguna manera decir un montón de cosas que con las palabras no alcanzaría a decirse. O la otra imagen, como dijiste vos el otro día, Rosy, la imagen de la alambrada. ¿En dónde? La alambrada en el Mediterráneo. Es la alambrada justamente para impedir el ingreso de los inmigrantes y de algunos refugiados a los países de Europa. Uh-huh. Bueno, todas estas imágenes que andan circulando, por suerte, decimos nosotros, además de la imagen, que en muchos casos han sido conmovedoras y pareciera ser que de alguna manera, por lo que se expresa en los medios de comunicación, nos dimos cuenta a través de esas imágenes que teníamos el atributo de la condición de humanidad. Parece que no sabíamos que éramos humanos y que reaccionábamos como tal si no hubiéramos visto estas imágenes. El poder que tuvieron en la opinión pública y la virulencia con la que fue difundida en los medios de comunicación que llevan globalmente a toda la gente ha sido, la verdad, grandiosa. Nosotros decimos que por suerte este debate, que empezó siendo esta imagen que le ganó a la palabra, como decimos nosotros, o estas imágenes del capitalismo global, han sido acompañadas y han venido siendo acompañadas durante mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora parece que el tema se pone sobre el tapete por la profundización de este debate sobre los grandes éxodos, las grandes migraciones, los grandes movimientos de las poblaciones, movimientos nosotros decimos en todo caso, o en la mayoría de los casos, forzados, aunque no tengan las características de refugiados, pero que son forzados por razones de guerra, por razones humanitarias, por razones económicas, de alguna manera por alguna causa que afecta la dignidad más profunda del ser humano. Y así se han expedido varios escritores, politólogos, sociólogos, presidentes de todo el mundo respecto a esto, y han profundizado este debate que nosotros decimos que tiene responsables, que tiene nombre y apellido, por eso hablamos de las imágenes del capitalismo global. Sí, fíjate que cuando Saramago habla del desplazamiento del sur al norte, está poniéndole los puntos cardinales a un desplazamiento que ha tenido historia. A mí me remite, por ejemplo, a las invasiones bárbaras que hacen caer al Imperio Romano. El desplazamiento no fue del sur a norte. Fue de este a oeste. Fue de este a oeste, pero fue un desplazamiento que tuvo estas mismas características. O sea, en algún punto las imágenes de las que habla González también están en las palabras. Porque hablar de desplazamiento de sur a norte, hablar de un odio que está servido, o de una trompeta, cuando dice aquí las trompetas han empezado a sonar. El odio está servido. Estamos en un momento político específicamente como si fuera
mucho más profundo por los cuerpos que se mueven, por los cuerpos que ocupan un territorio, por los cuerpos que ocupan un territorio y pasan por encima de esos alambres de púa. Sí. O sea que es fuerte lo que está pasando y es impresionante que sea la imagen de un niño en la playa la que provoque esto cuando esto viene arrastrándose desde un tiempo a esta parte y, como dice la Rosy, tiene responsables y esos responsables vaya a saber si están a la altura de las circunstancias de ese éxodo. Sí, además se me ocurría recordar cuando en un programa anterior hablamos más allá de las fronteras geográficas, y nosotros, este fragmento nos remitía a pensar, por ejemplo, que más allá de los alambres de púa o de los cercos que se pongan para impedir el ingreso de estos grupos poblacionales, de estas migraciones forzadas, obviamente esto pone también en discusión el tema de la soberanía territorial, ¿no? Esto de la gente que se mueve, que se mueve a pesar de que no queremos que se muevan, a pesar de que algunos intentan que se queden quietos, se mueven igual, huyen, se desplazan, buscan otros lugares con todas las consecuencias que esto trae, ¿no? Algunas consecuencias conscientes, otras inconscientes, pero que marcan profundamente huellas en la vida de esta gente. Es decir, el tema de la frontera territorial global también empieza a ponerse en discusión. Pero se pone en discusión en un momento donde todavía tenemos países como, vamos a ver, más paradigmáticos, podríamos decir, como Francia o Alemania, que en los últimos tiempos han endurecido su política migratoria y que expresan en términos generales el símbolo de lo intocable, el símbolo de los acreedores, el símbolo de los países que dominan la economía capitalista dentro de lo que diríamos global y que encima le ponen condiciones a los países vecinos, como por ejemplo a Grecia. Sí, exactamente. O sea, esa xenofobia, ese odio que dice Saramago, que es un odio que está servido, se expresa también en este momento. Porque no es simplemente el niño aparece en la playa, la gente expresa su solidaridad y automáticamente se abren todas las fronteras para que entren los migrantes. Los migrantes, en este caso, en su mayoría refugiados, porque vienen escapando de una guerra. Ese enfrentamiento es el que se está poniendo ahora en discusión. El de la gente que tiene la necesidad de moverse y de la gente que no quiere que la gente se mueva, como dice la Rosa. Sí. Y fíjate que si nosotros decimos que en los países europeos más de la mitad de la población es mayor de 65 años, entonces se ratifica este concepto de que los migrantes traen beneficios para los países europeos, representan mano de obra barata, no tienen problemáticas respecto al tema de la escolaridad, porque van en una edad de etapa productiva, laboralmente productiva, pero además ni siquiera tienen problemas con los servicios de salud. Es decir, que los migrantes que les llegan justamente con beneficios específicos para ellos. Y bueno, por eso esa es la cuestión y el gran debate. Bueno, para seguir, vamos a empezar por parar este debate aquí y poner música. Y vamos a ir al primer tema musical, Diablo Rojo, Diablo Negro, de Pascuala y la Vaca. Diablo rojo, diablo verde, calaveras y ampolletas, el ronronio de tus botas, todo lo emborracha y prende. Todo
cuerno al cielo, diablo malo, diablo bueno. Me pongan su veneno, tus serpientes de color. Entierra tu cuerno al cielo, diablo malo, diablo bueno. Y pongan su veneno, tus serpientes de color. Entierra tu cuerno al cielo, diablo malo, diablo bueno. Y pongan su veneno, tus serpientes de color. Tus serpientes de color, tus serpientes de color. Bueno, seguimos en nuestro programa Fragmentos, Pensamiento Político Circulante. Son las 23:24 minutos y vamos a leer un mensaje que nos ha mandado una oyente, Fernanda, que dice: el ser humano es por naturaleza un migrante. Lo viene haciendo desde hace 90.000 años. Gracias, Fernanda, por el aporte. Mucha razón tiene Fernanda, que el ser humano por naturaleza es migrante. El problema es cuando es forzado a migrar. Y eso es lo que hoy lo que nos hace pensar hoy en Saramago y en el fragmento que vamos a leer dentro de un rato. Está bueno migrar, pero también está bueno migrar por propia voluntad y no por necesidad ni porque te están expulsando. Bueno, a ver. ¿En qué nos habíamos quedado? Primero voy a decir que me equivoqué en el título de la canción de Pascuala. El tema se llamaba Diablo Rojo, Diablo Verde, y creo que dije Diablo Rojo, Diablo Negro. Me debo haber acordado de Gallo Rojo, Gallo Negro, la canción venezolana. Bueno, dicho esto, seguimos. Dicho esto, seguimos. ¿Qué nos ha quedado acá por decir? La verdad que cosas, ¿no? Es impresionante este fragmento de Saramago. Bueno, no cualquiera tiene un premio Nobel de Literatura para decir las cosas con tanta precisión. Pero me parece que podríamos hablar un poco más sobre la cuestión de cómo se está a la altura de las circunstancias en un momento político o sociopolítico o sociopolítico económico como este. ¿Cómo se está como dirigente político? Porque obviamente, porque fíjate que cuando decíamos en la primera parte del programa que es como si nos hubiera dado un ataque de humanidad frente a las imágenes que hemos visto, y ese ataque de humanidad aparentemente no nos permite ver estas imágenes y asociar estas imágenes al capitalismo global. Entonces necesitamos que nuestros dirigentes, los dirigentes mundiales, los dirigentes de todos los países del mundo, sepan estar a la altura de las circunstancias en todos los momentos, pero sobre todo en estos momentos, en momentos como este donde aparecen estos temas que son tan controversiales. Y me parece que frente a esto hay por lo menos en América Latina y en el mundo, pero nos vamos a referir específicamente a América Latina, presidentes que sean presidentes o representantes de los países, como lo son los cancilleres, que han dejado una clara posición de lo que piensan sus gobiernos, los gobiernos de sus países, respecto a esta crisis, respecto a los migrantes y a los refugiados que hoy ha aparecido. Por ejemplo, Argentina, nuestro país, a través del canciller Timerman, Venezuela, a través del presidente Maduro, Ecuador, a través del presidente Correa, Cuba, a través de la Cancillería, Bolivia, a través del presidente Evo Morales, Nicaragua, a través del presidente Ortega,
se han expedido claramente respecto a estar en contra de cualquier intervención a cualquier país del mundo. Es decir, rotundamente en contra de las intervenciones y absolutamente a favor de la autonomía y de la independencia de los países. Y se refieren específicamente a no ser cómplices de nuevas muertes. Por ejemplo, en el caso argentino, en el caso de Argentina. Es impresionante lo que implica pararse ante una situación calificada, entre comillas, de crisis migratoria y decir que vos estás en contra de que las potencias extranjeras utilicen este proceso que se está produciendo, digamos, de migración forzada como excusa para intervenir militarmente. Exacto. Volver a intervenir militarmente a Medio Oriente. Porque fíjate que de lo que habla Saramago cuando dice que del sur hacia el norte se van a ir, está refiriéndose específicamente a las grandes migraciones, no solamente de Medio Oriente, también se refiere a las grandes migraciones de Latinoamérica hacia los países del norte. Pero en este contexto, el del niño en la playa, hablar de intervención militar es hablar de nuevas muertes. Por eso es tan importante que los presidentes del mundo, por lo menos los que verdaderamente representan los intereses populares, tengan una palabra concreta, fuerte, en contra primero de la militarización del mundo, que ya está militarizado. Pero fuerte tiene que ser esa palabra. Por eso está muy bueno hablar en bloque, ¿no? Hablar de los en bloque. países, porque hay otros sueltos por ahí, Sí, otros sueltos. como Colombia, México y Guatemala, donde en algunos explícitamente y en otros no, se hace alusión a la crisis migratoria referida en el sentido de la migración como un flagelo, ¿no es cierto?, provocado por una crisis interna de un país que debe ser intervenido militarmente por otro país extranjero, o sea, por un país que viene desde afuera la intervención, para parar esa ola, o para parar lo que ellos dicen, la ola de violencia, etcétera, etcétera. Indudablemente volvemos sobre el mismo tema, son dos mundos, como decíamos hoy, parecen dos mundos paralelos. Sí, uno que tiene un sentido y el otro que tiene el sentido completamente opuesto. Con eso que estás diciendo, Patri, de la claridad que han tenido estos países latinoamericanos para expresarse en contra del intervencionismo, nosotros decimos que Guatemala abiertamente se ha expresado a favor de la intervención y que lo mismo ha hecho México. Colombia ha adornado un discurso, pero en la práctica nosotros hoy vemos el conflicto que existe entre la frontera Colombia-Venezuela, donde hay una fuerte puja por la soberanía territorial y por la soberanía política, contra el intervencionismo también. Y bueno, Brasil tendrá que echar un poco más de luz y de claridad frente a su posición, porque si bien Vilma no ha hablado respecto a este tipo de intervenciones o la posición claramente de su país, el canciller de Brasil se expresó en función de decir, nosotros vamos a esperar a ver qué dice el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esto, esperar a lo que dice el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es altamente peligroso, porque en realidad, ¿qué pasaría si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se pronunciara a favor del intervencionismo militar? ¿Haríamos lo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dice o tomaríamos otra posición? Bueno, son las 11:32, vamos a ir a la primera tanda, Víctor. Sácate el frío. En invierno, Poné la radio. A toda hora. 11 de la noche, 31 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Relatos compartidos. Un encuentro con las voces, la cultura y los tonos en los que nos reconocemos.
Relatos compartidos con Eliana Gabay, Ricardo Rojo y Gustavo Maturano. Jueves a las 23. Aire Nacional. Dicho de otro modo. Lunes a viernes, de 9 a 12. Ale Rota, Paola Ortiz, Agustina Navarro, Rolly Brizuela. Dicho de otro modo. Segunda mañana. Información, convicción y radio pública. Hola, les habla Julio Rudman. 20 años haciendo El Candil, ahora en la radio pública. Aire de rock en la radio pública. Este viernes a las 22, el expreso del rock en su versión long play. ¿A quién trae? Trae al negro Fiat en banda. Un recital memorable en el marco de nuestros 62 años. La mano solidaria del rock te invita a canjear tus entradas por una caja de leche en Avenida Emilio Civit 460 o escuchanos en vivo y en directo en AM960, FM 97.1, nacionalmendoza.com.ar. En la radio pública se respira rock, rock. Festejando los 62 años de Nacional Mendoza. Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Estás en Nacional. Estás en Fragmentos. Cultivo la rosa. Bueno, buenas noches de nuevo. Estamos en Fragmentos, Pensamiento Político Circulante, el programa de la Red de Mujeres con Cristina. Son las 11:35 de la noche. Volvemos a repetir para que envíen mensajes de voz al 425-7931, mensajes de texto 1565-15-522, a Radio Nacional Mendoza por Facebook o a Twitter @Nacional Mendoza, y estamos también en internet fragmentos.nacionalmendoza. Tenemos dos mensajes. Dos Patri. mensajitos de teléfono. Uno que dice: una imagen que conmueve, la del niño en la playa, aunque el debate es más profundo que la hipocresía del lamento vacío, dice Jorgelina. Y el otro dice: no hay que permitir que el problema sea resuelto por las armas, hay que ir por la solidaridad y la fraternidad, dice Rolly. Bueno, muchísimas gracias por los mensajes, absolutamente de acuerdo con ambos. La verdad que el debate debe hacerse cada vez más profundo. Es la única solución. Nosotros estamos siempre a favor, y lo estaremos, de la discusión sobre los grandes temas. Y volvemos sobre lo mismo. Esto no es un tema que empezó con el niño en la playa. Es una imagen terrible, es una imagen que conmueve, pero es una imagen. Y es una imagen que detrás de ella también hubo muchos niños en la playa y muchos niños en los límites de las fronteras. Niños, niñas, mujeres, jóvenes, adultos, que iban en éxodo hacia otros lugares, buscando otra forma de vivir, buscando otro mundo, buscando otra situación, y que no formaron parte, por lo menos parte visible, de estas imágenes del capitalismo global, que están ahí escondidas, invisibilizadas. Bueno, si por suerte esta imagen nos pudiera dar la posibilidad de desentrañar todo lo que hay detrás, estaríamos dejando este camino de la hipocresía a la que se refería la oyente. Uh-huh. ¿Vamos al segundo fragmento, chicas? ¿Vamos? ¿Vamos, Raquel? Vamos. El proyecto de parar esta avalancha humana construyendo la fortaleza de Europa o la fortaleza americana está condenado al fracaso y no pondrá fin a un éxodo cada vez mayor, alimentado por las inequidades del capitalismo contemporáneo en su proyección global
y por las estrategias norteamericanas de producir un cambio de régimen por vías violentas como las evidenciadas en Siria y Libia, en Medio Oriente, y también, no lo olvidemos, en algunos países latinoamericanos. Ante este cuadro, lo único sensato sería construir un nuevo orden económico internacional que haga posible el bienestar de esos pueblos y que les permita acceder a una vida digna dentro de sus respectivos países. Pero el capitalismo es un sistema esencial e incorregiblemente irracional, y además nada indica que la sensatez sea un atributo de sus círculos dirigentes a ambos lados del Atlántico. Estas son palabras de Atilio Borón, Éxodo sirio y crisis migratoria en Europa del 1 de septiembre de este año. Crisis migratoria, entre comillas. Crisis migratoria, entre comillas. Fortaleza europea, o fortaleza Europa, perdón, entre comillas. Y fortaleza americana, entre comillas. Y cambio de régimen, entre comillas. Esas son todas palabras, frases que están encomilladas porque están dando vueltas, ¿viste? Fuertemente, dando vueltas por todas partes como especies de sentidos comunes que nosotros creemos que deberíamos desentrañar. Porque este éxodo, esta avalancha humana de la que habla Atilio Borón, no es una avalancha humana que tiene como única razón irse de un lugar hacia otro porque las condiciones humanas del lugar donde estás no son dignas. Esto es un proceso que tiene que ver con la desigualdad y es un proceso de rebeliones, podríamos decir, o de guerras civiles o de desestabilizaciones internas de los países de Medio Oriente provocadas por el capitalismo contemporáneo. No es algo anexo el capitalismo, sino que es el origen, el fundamento, podríamos decir, de estos desajustes dentro de un sistema económico que produce eso dentro de los países. Y porque esos países, estos que buscan allí, lo que siempre han buscado, el petróleo. Alguien lo dijo, que no me acuerdo quién fue, hace unos días atrás. Sí, buscan el petróleo, buscan el agua, buscan las riquezas que no encuentran en sus propios territorios y buscan vivir a expensas de esas riquezas que están en otros lugares. No para distribuirlas, por supuesto, no para distribuirlas equitativamente, sino para quedárselas y usarlas con otros fines. Y fíjate que si nosotros recordamos el fragmento anterior de Saramago y lo unimos con este fragmento de Atilio Borón, hay dos frases como que se tocan, ¿no? Se tocan en su identificación con lo que dicen. Por un lado, Saramago habla de vendrán por millones, cuando se refiere al desplazamiento, y dice que es inevitable, vendrán por millones. Lo queramos o no, vendrán por millones. Y Atilio Borón dice, el proyecto de parar esta avalancha humana. Hablando de imágenes, ¿no? Hablando de imágenes, la avalancha humana, es decir, se viene. ¿Cómo para uno una avalancha? ¿Cómo hace que un desplazamiento sea evitable en las condiciones en que actualmente está planteado? Me parece que aquí como que nosotros también tendríamos que discurrir un poco sobre esta diferenciación, si la hubiera, ¿no? Entre lo que significa ser migrante, emigrante y refugiado. Nosotros decimos que se tocan las dos palabras porque efectivamente hay muchas migraciones, sobre todo estas migraciones colectivas, que se han provocado por razones forzadas, por guerras, por razones políticas, por situaciones de extremo desajuste económico, por problemas de discriminación y que no están dentro de la categoría de refugiados. El refugiado entra dentro de esta categoría que está planteada incluso y garantizada a través sobre su cuidado y su protección en los pactos internacionales de derechos humanos y que cada país al que lleguen en su carácter de refugiados deben tener una consideración especial. El migrante
que teóricamente llega a otro lugar o que se va de un lugar para llegar a otro, en una supuesta decisión personal por mejorar sus condiciones de vida, en muchos de los casos ha sido un migrante también forzado en esta decisión y forzado por las condiciones de inequidad en las que vive su propio pueblo, el pueblo donde está. Y fíjate que sufre este migrante a veces una doble discriminación, porque en muchos casos se habla de los migrantes cuando llegan así colectivamente a un lugar, cuando llegan como avalancha, cuando llegan en estos desplazamientos inevitables de los que hablaba Saramago, se habla de ellos como los ilegales. Y esta condición de ilegalidad es una condición de discriminación absoluta hacia el migrante. En todo caso, nosotros podríamos llegar a hablar de que los migrantes no están documentados, que hay una tramitación legal y formal que les falta concluir para estar en un lugar y acceder a determinados derechos. Sin embargo, la condición de ilegal hasta los llega en algunos casos a criminalizar. Y por eso cuando habla Borón y habla de la fortaleza de Europa, es porque está planteando la crisis migratoria, que también la encomilla, como un problema del que debe hacerse cargo un Estado que ve eso como un peligro. De ahí viene la peligrosidad de la avalancha, la peligrosidad de que no haya reglas claras respecto de cómo se migra, dónde se migra, en qué condiciones se llega, para qué se llega. Es esto de que un país se defienda de la migración, en este caso de la inmigración, tiene que ver con una consideración de la migración como algo malo. Fíjate que Borón de alguna manera plantea que debería haber un bienestar dentro del pueblo que a vos te permita vivir dignamente dentro de tu país, digamos, sin tener que trasladarte. Yo no estoy muy de acuerdo. Estoy más de acuerdo con la niña que dice respecto de, no me acuerdo cuál era el mensaje, el que dijo que Jorgelina. La migración era natural. No, el anterior era, pero no, bueno, no lo tengo acá. Fernanda, creo que fue. Fernanda, cuando Fernanda dice que es natural migrar. O sea, cambiar el estatuto de la migración de ilegal a legal, o sea que cualquier migración debería ser legal, o sea, trabajar el problema de la territorialidad desde otro punto de vista, también es un debate que hay que dar. Porque a ver, ¿está mal irse de un lugar a otro? ¿O solamente te podés ir de un lugar a otro cuando sos forzado a partir? Sí, qué pregunta, ¿no? O si verdaderamente vivir con dignidad no tendría que ser o ir de la mano, no sé si posterior o ir de la mano o en simultáneo con esto de construir este nuevo orden económico internacional. Grandes preguntas. Pero vamos a ir al próximo tema musical. Vamos a escuchar a Alina Orlova, una cantante lituana, en su canción que traducida al español sería Como volar y se llama en su idioma Letat. Рассветов ищу свою комету и тебя по секрету жду. Мои пальцы как дикие, в них течет электричество, его хватит до мая нам, а там долгожданная теперь снесет крышу с петель. Я не мальчик, не девочка, я твой ласковый зверь. Верь в мои сказки, верим без опаски. Я тебя научу, я тебя научу, я тебя научу, я тебя научу летать.
Estamos en Fragmentos, Pensamiento Político Circulante, el programa de la Red de Mujeres con Cristina del Nodo Federal Mendoza. Y estábamos hablando de las crisis migratorias, entre comillas, el desplazamiento del sur al norte, y le agregamos nosotros del este a oeste, de las estrategias norteamericanas de producir un cambio de régimen por las vías violentas y nuestra capacidad de construir un nuevo orden económico internacional. Y estábamos hablando de esto de las migraciones, ¿no? Como en todo caso, aunque haya una diferencia con el tema de ser refugiado, ser migrante, siempre había por ahí una cuestión que forzaba a las grandes comunidades o a los grandes colectivos de personas a desplazarse a otros lugares por razones que atentaban contra su propia humanidad. Me acuerdo de un artículo en página 12 de Elena Llorente, cuando habla desde Milán, de una conferencia que se hizo sobre migración en Milán. En la conferencia había argentinos y ecuatorianos, y que llamativamente no, en coincidencia con la foto de la playa, se les llenó de gente el lugar donde iban a hacer la conferencia, se quedó gente parada afuera, porque había como una ansiedad, digamos, en el público de poder discurrir respecto de qué significaba tener o no tener una política migratoria, digamos, que estuviera a la altura de estas circunstancias actuales. Y en algún sentido, Argentina representaba, como otros países, un lugar donde el problema, digamos, de la migración ha tenido fluctuaciones. Incluso se hablaba concretamente que desde el año 1980, hasta el año 2004, la política migratoria argentina se había endurecido en función de parar, fortaleza argentina sería eso, en vez de fortaleza europea, de parar la migración de los países limítrofes, de paraguayos, de chilenos, bolivianos, pero que en general, en su historia, la Argentina ha sido y es, hoy lo es a partir del 2004 con la nueva ley, pero un país que tiene una política migratoria que dista mucho de tener que ver con recibir al refugiado, sino con abrir las puertas a los inmigrantes. Y fíjate que acá tengo un fragmento pequeño que también salió en página 12 y que fue escrito también por Elena Llorente, donde dice que la ley argentina 25.871, aprobada durante la presidencia de Néstor Kirchner, fue elogiada a nivel internacional por fomentar la política de inmigración. La Argentina rechaza el concepto de inmigración ilegal y, en cambio, reconoce el derecho a migrar como un derecho humano. El enfoque argentino es aceptar la realidad de la migración, facilitando su erradicación y evitando su criminalización. Es justamente, bueno, de lo que estábamos hablando. Quizás este nuevo orden económico internacional también tenga que ver con cuáles son las políticas que los países desarrollan respecto de los extranjeros, por decirlo de una manera más sencilla, y cómo esas políticas tienen que estar en consonancia con ese orden nuevo internacional. Quizás en ese sentido haya muestras no solamente de la legislación argentina con respecto a la migración, sino muestras concretas de cómo se construiría ese nuevo mundo. Sí, porque fíjate que la Argentina también tuvo momentos duros con respecto a la inmigración, como fue el principios del año 1900 y también en la década del 80. Allí hubo un fuerte conflicto con la migración. Desde 1980 y hasta el 2004 inclusive hubo una ley que expulsaba a los inmigrantes. Lo que está haciendo Europa se parece a lo que sucedía en la Argentina en los años 80, por ejemplo. Y Europa está tratando el problema como una cuestión de Estado, no como un derecho de cada uno de los inmigrantes. Ahí estaríamos en consonancia con lo que dijo la oyente, Fernanda.
o sea, cuando un país tiene una política que entiende que la migración es un derecho humano y no un problema que se deba resolver. Todavía estamos muy lejos de esto. Por ejemplo, lo que contábamos hoy respecto de que hay expresiones xenofóbicas en Alemania. Sí, en Alemania se han quemado los lugares, se ha prendido fuego a los lugares donde estaban por llegar los refugiados. Cuando Merkel se pronunció, también digo entre comillas, Merkel se pronunció a favor de recibir a los refugiados sirios, salieron los grupos neonazis a quemar los lugares que teóricamente iban a ser los de llegada de estos refugiados. En el mismo sentido, sí, y no quiero decir que seamos un pueblo nazi, pero en el mismo sentido uno escucha muchos comentarios respecto de que el inmigrante viene a quitarle derechos al nativo, digamos, al argentino en el caso. Sí, como cuando decíamos, viste, que hubo etapas también respecto a la consideración y las políticas que se tuvieron respecto a la inmigración. Por ejemplo, en la Argentina de principios del siglo pasado se veía con buenos ojos las corrientes migratorias, pero ¿por qué? Porque ¿de dónde venían? De Europa. Venían de Europa. No importaba que fueran trabajadores de la tierra, trabajadores rurales, trabajadores comerciantes, trabajadores u obreros lisa y llanamente. Importaban que venían de un continente que a nuestro juicio o al juicio de los políticos, de los dirigentes de aquella época, era buen visto. Venir de Europa era buen visto. Pero igual fueron usados muchos de ellos como mano de obra barata en la Argentina. Distinta fue la inmigración que se produjo posteriormente, donde se abrió las fronteras a los países limítrofes. Ya no era lo mismo recibir a un boliviano, a un chileno, a un paraguayo, a un uruguayo, que la consideración que se tuvo de recibir al mundo europeo que llegó a estas tierras. En el último informe que ha hecho el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia en la Argentina, el tema de la xenofobia y el racismo aparece como primer indicador en el imaginario social de nuestro país. Es decir, que la xenofobia es un tema también para mirarlo. ¿Qué pensamos nosotros de aquellos que llegan? Nosotros, y digo nosotros y nosotras, aquellas y aquellos que nos conmovemos frente a una imagen del capitalismo mundial, que pensamos de estos migrantes que llegaron acá, que en muchos casos son utilizados como mano de obra barata y que en muchos casos son pensados desde alguna lógica de una parte de los ciudadanos y de las ciudadanas argentinas como aquellos que desplazan las fuentes laborales que debían ser ocupados por los argentinos. Por los propios argentinos. Es un tema muy fuerte el de la migración. Y quizás nosotros tenemos esperanza en que se construya ese mundo del que habla Tilio Borón, aunque lo dice como algo sensato que hay que hacer, pero hacia el final del fragmento habla de un sistema que es incorregible, que es irracional, cuando se refiere al capitalismo, y como que, bueno, el atributo de ese sistema tiene que ver con lo contrario de lo que estamos diciendo. Hay un mensajito acá, Patri, que dice: Merkel le negó la posibilidad de quedarse a una niña en público y no se le movió un pelo. Sí. Es nazi, Gaby. Ajá. Y sí. Y eso fue antes de la avalancha. Es así, fue antes de la avalancha, Bueno, pero la pinta estaba... por entero. Por eso claro. digo, después se disfrazan, como decía la persona que estaba escuchando el programa y que hablaba de hipocresía. Luego disfrazan los discursos, pero nada puede tapar la realidad. Jorgelina decía esto, hablaba de la hipocresía. Y sí, Patri, cuando vos decías de esto, de construir un nuevo orden económico internacional que nos permita, como dice Atilio Borón, acceder a nuestros pueblos a una vida digna, y que para ello es necesario esta construcción, ¿no? desde cada uno de los países, pero pide un nivel de sensatez. Al mismo tiempo que la pide, el nivel de sensatez, dice, es medio incrédulo respecto al nivel de sensatez que tienen los dirigentes que hoy conducen el capitalismo internacional. Dice que son un sistema esencial e incorregiblemente irracional y que nada indica que vayan a ser sensatos.
Nosotras, entre tantos, desde la red de Mujeres con Cristina, desde nuestro pensamiento político circulante, tenemos una esperanza realista que, como siempre decimos, no es la esperanza religiosa, no es la esperanza que no se puede alcanzar, sino la esperanza realista en que efectivamente nosotros podamos contribuir desde los lugares donde estemos, desde las responsabilidades políticas que tengamos, a que este nuevo orden económico internacional, donde Argentina ha dado una posición muy clara en relación, por ejemplo, a avanzar en este tema de cambiar el nuevo orden económico internacional, cuando habla de la reestructuración de la deuda, bueno, creemos que vamos avanzando. Queda mucho por hacer, pero tenemos la confianza de que los pueblos avanzan de manera inexorable hacia aquello que los grandes capitales internacionales, que tienen una mente capitalista, intervencionista y que van en contra de los sentires populares, están queriendo implementar. El pueblo por ahí nos da razones de las cosas que debieran ocurrir. Bueno, así es. Con esta esperanza nos vamos a despedir hasta el miércoles que viene. Y nos despedimos, pero vamos a decir que tenemos un tema musical impresionante, un homenaje a Silvio Rodríguez y a Serrat, hecho por Liuba María Evia, que es una española, ¿no? Ah, es cubana, perdón. Es una cubana, me equivoqué de personaje. Es una cubana que hace este homenaje, pero cantando significativamente a un poeta del exilio como fue Machado, y con un tema que se hizo muy famoso en la voz de Serrat, Cantares. Y nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Dejamos para la próxima un mensaje de Facebook que nos ha llegado de Juan Domingo, un compañero, porque es muy largo y no tenemos tiempo de leerlo. Y bueno, los abrazamos con la esperanza de que siempre se puede construir un orden económico diferente, que sea más igualitario y con más justicia. Hasta el miércoles que viene, un abrazo para todas. Por eso. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguir la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de carbón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.